Iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado La historia es la historia de Dios. Fíjense que en el Nuevo Testamento, pues se nos muestra y se nos enseña a la historia como algo que se mueve hacia una culminación, hacia el futuro, ¿verdad? Y pues también se nos enseña que la batalla definitiva entre el bien y el mal, pues ha de terminar, y ya terminó propiamente, con el triunfo del bien y el triunfo de Dios en totalidad. Entonces, pues nosotros ahora ya podemos declarar que el reino de Dios no va a fracasar, sino todo lo contrario, ¿verdad? Dios está obrando sus propósitos en la historia de cada uno de nosotros y pues ya reconocimos que nuestro Señor Jesucristo es ahora la pieza central, ¿verdad? Hacia quien todas las líneas de nuestras historias convergen, es ahora el centro de nuestro universo. Nosotros hemos sido llamados a dejar de ser ególatras, egocéntricos, pues para convertirnos en cristocéntricos, ¿verdad? Anteriormente, pues la vida giraba en torno a nosotros y pues ahora ustedes y yo hemos decidido a través de la fe que nuestra vida gire en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y es de esta manera como la historia, ¿verdad? Pues justamente se va cumpliendo, se va llevando a cabo, porque pues un día veremos que esa historia justamente es la que trazó Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, aquí es como podemos declarar que la historia propiamente es la historia de Dios, porque Él es el creador, Él es el autor y consumador, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, cuando nosotros de repente escuchamos noticias, leemos libros de historia, pues captamos algunos detalles, ¿verdad? Pero fíjense que al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia misma, pues obtenemos la visión global de todo. Podemos visualizar el contexto general de la situación y pues vemos cómo la historia se está escribiendo, ¿verdad? En particular, fíjense que el libro de Apocalipsis, pues le quita el velo a aquello que sucede detrás de los escenarios de la historia. Y Dios nos permite ver y tener una certeza, tener una condición clara, pues de lo que vendrá a futuro, a continuación. Y esto pues ya nos permite tener una realidad bien establecida para nuestra vida. Y pues muchas ocasiones, al estar pasando por algún tipo de situación problemática, de dolor, de sufrimiento, pues ahora tú y yo ya podemos descansar en que esto es transitorio, eh, y que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque Dios es el Señor soberano de la historia, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que también nuestro Padre Celestial no nos creó como meros robots. De hecho, pues no somos una pieza que se desplaza por un tablero de ajedrez, ¿verdad? Más bien tenemos un papel que ejercer, que jugar. Y lo más maravilloso de todo esto, mis amados, es que Dios nos involucra en sus planes. Dios quiere, ¿verdad? Que tú y yo nos involucremos en su reino. Y es por eso que nos llama y es por eso que nos dice que ahora seremos pescadores de hombres. Es por eso que ahora nuestro carácter se va transformando al carácter de Cristo. Es por eso que ahora, lejos de sentir temor y cobardía respecto a cualquier situación que podamos vivir, pues somos todo lo contrario, somos valientes, esforzados, y Dios pues ha de bendecir esa condición que Él mismo puso en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Dios pues siempre va a estar obrando en su propósito, pero en cooperación con nosotros. Fíjense qué maravilloso es eso, mis amados. Ese Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie, como decíamos el día de ayer, pues Él ha visto la condición de querer involucrarnos en su reino. Nos llama para ser partícipes, nos toma en cuenta, nos toma en consideración. Es como la vez pasada que decía acerca de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Aquí humanamente hablando. Sabemos que pues como padres tenemos nosotros
el derecho, la autoridad, la soberanía de hacer cualquier actividad dentro de la casa. Por ejemplo, una remodelación. Y empezamos esa remodelación, pero ya cuando nuestros hijos empiezan a tener pues la edad, ¿verdad? Y empiezan a tener alguna noción del conocimiento para poder opinar, pues los tomamos en cuenta, no propiamente porque ellos vayan a poner el dinero o no propiamente porque ellos pues tengan la facultad de tomar decisiones en situaciones muy particulares, pero sí los tomamos en cuenta porque queremos hacerlos partícipes y queremos darles un sentido de pertenencia, ¿verdad? Un sentido de que propiamente pues son también partícipes de lo que se está llevando a cabo. Y eso les da esa sensación de tener una familia, de estar dentro de una familia que les toma en cuenta, que les considera. Eh, yo no sé si en algún momento tú como padre de familia tuviste que ir a la escuela de alguno de tus hijos y te llamaron porque tenían que hacerse alguna faena, ya sea de pintar el salón o de arreglar algunas butacas o hacer algo, ¿verdad?, en pro de los arreglos de la escuela. Y muchas veces cuando nosotros somos llamados a eso, vamos con un deseo de que nuestros hijos sepan que al participar nosotros, pues también se sientan identificados con la escuela, se sientan pertenecientes, porque hay algo que se hizo, ¿verdad? En una participación activa y que fuimos tomados en cuenta. Pues Dios nos toma en cuenta de esa manera para su reino, mis amados. Dios quiere guiarnos, ¿verdad? A través de la historia para la gloria y honra de su nombre, para que nosotros al participar en su reino veamos que tenemos lo mejor que cualquier ser humano pudiera tener. Tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la redención y vida eterna. Tenemos ahora al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, viviendo en nosotros para guiarnos a la verdad y a la justicia. O sea, tenemos tantas cosas, mis amados, que verdaderamente vale la pena saberse hijos de Dios, reconociendo que nuestro Padre Celestial no solamente nos ama de tal manera que mandó a su único Hijo para morir por nuestros pecados, sino que nos ama de tal manera que quiere que tú y yo participemos activamente en su reino, no como robots, sino más bien como entes moralmente responsables, tomando en cuenta nuestras decisiones correctas delante de Dios. Amén. Y es así como nosotros, pues a través del Salmo número 143, de los versículos 1 al 12, pues somos guiados por el Dios de la historia. Ese Dios que tiene en la mano absolutamente todo bajo control. No se le escapa nada, mis amados hermanos. No creas que por lo que estás pasando en este momento, a Dios se le escapó de la mano y no sabe ni qué hacer. No, Él sabe perfectamente bien qué hacer y por qué permite que esté pasando esa situación. Entonces, vamos a ser guiados por el Dios de la historia. Y voy a leer para ustedes el Salmo número 143, que dice a la letra: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es una palabra de aliento, mis amados, porque yo quiero que verdaderamente comprendamos que nunca estamos solos, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado, que Dios escucha nuestras plegarias, pero también tenemos que comprender que Dios tiene un propósito perfecto. Y por eso necesitamos la guía de Dios. Recuerden que muchas veces no comprendemos pues el plan de Dios porque pues no tenemos esa capacidad. ¿Ah? Tenemos el potencial de cambiar los sucesos de la historia para bien, sí, eso es verdad, pero hay muchos retos a los cuales debemos enfrentarnos, mis amados. Recuerden que para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros maduremos, pues necesitamos ser expuestos a ciertas condiciones y situaciones que nos llevan propiamente a ese desarrollo, a ese desenvolvimiento. Miren, por ejemplo, en este salmo, David estaba deprimido. ¿Cuántos de nosotros últimamente sentimos depresión, sentimos soledad, sentimos angustia? Sentimos que lo que está pasando en nuestra cabeza, sobre todo, está fuera de nuestro control. Tenemos el gran deseo de que ya pronto se acabe eso, que si fuera posible, ¿verdad? El día de mañana despertáramos y que esa angustia, esa depresión se hubiera ido para siempre de nuestra vida. Pues David estaba en esa misma situación. Imagínense, un hombre de Dios, un siervo como lo fue David, ese hombre, imagínense, que destrozaba leones, destrozaba osos que se venían en contra de las ovejas que él tenía bajo su cuidado cuando era pastor, y él, pues con una valentía, con un arrojo, se enfrentaba fácilmente a esas fieras, porque sabía que Dios estaba con él y que Dios le daba la fuerza, la sabiduría, la destreza para derrotar a esas fieras. Yo sé claramente que ahorita tú dirías junto conmigo, pues preferiría yo enfrentarme a una gran fiera, a un león, a un oso, a un Goliat, es más, como lo hizo David, porque sé que físicamente yo podría derrotar al león, al oso, hasta un gigante, pero lo que yo estoy viviendo en mi cabeza, en mi alma, ¿verdad? No lo puedo superar, no lo puedo confrontar correctamente. Pues David se sentía de la misma manera que muchas veces tú y yo nos hemos sentido. En este momento que está escribiendo este salmo, se encontraba en las tinieblas, como paralizado. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 4, ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Y la verdad es que muchas veces tú y yo nos hemos sentido así. Pero ahora la pregunta esencial después de todo esto es, ¿cómo podemos o cómo puedes tú realmente salir de una situación como esta? ¿Cómo puedes empezar a salir de algo de lo que tú estás pasando en este tiempo? Yo te quiero animar a que pongas atención y que por favor el día de hoy te grabes los pasos que Dios nos da a través de su palabra para que tú y yo podamos despejar de esa condición de angustia, de depresión que posiblemente estás viviendo. Amén. Primero, lo primero que tienes que hacer cuando viene un ataque de ansiedad, de melancolía, de desesperación en tu cabeza, en tu cerebro, porque acuérdate que la batalla está aquí, de 100 a 100, ¿verdad? La batalla está en nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Entonces, cuando venga un ataque en la condición que tú estás pasando, lo primero que tienes que hacer es no darle tantas vueltas a lo que estás viviendo,
recordando y masticando y trillando y volviéndolo a pasar por tu cerebro. No, hoy te voy a pedir en el nombre de Jesús que recuerdes las cosas buenas. Vean cómo en el versículo 5 de este hermoso salmo, David eligió pensar en las cosas positivas y dice la palabra de Dios: traigo a mi memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, en tu grandeza, considero la obra de tus manos. Mis amados, cuando nosotros empezamos a declarar las cosas buenas, lo que Dios ha traído para nuestra vida, lo que Dios significa para nosotros, considerando lo que en su creación Él ha hecho, considerando la grandeza de su nombre, empezamos a hacer a un lado los pensamientos que nos aquejan, esos pensamientos que nos martirizan. Yo no sé, igual y a lo mejor en algún momento te sentiste ofendido por alguna situación que pasó en tu vida. A lo mejor alguien fue infiel hacia tu persona, hacia el amor que le prodigabas. Alguien se burló de ti de una manera que te dolió, que te lastimó en tu corazón. Si tú estás masticando constantemente eso y lo traes a tu memoria, es como cuando a una herida, lejos de que la dejes que vaya sanando, le arrancas la poca costra que se está haciendo y le vuelves a echar limón. Así es lo que hacemos muchas ocasiones. ¿Qué pasa cuando tú logras controlar esa comezón que te da cuando se te está formando esa costra y permites que se forme propiamente la costra en esa herida? Llegará el momento en que esa costra se va a caer por sí sola. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No lo sé, ese está en magnitud más bien está en función de la magnitud de la herida, ¿verdad? Si fue un simple rayón en la piel, sanará pronto, pero si fue una herida profunda, donde a lo mejor tuvieron que hasta echarte algunos puntos para suturar, bueno, pues tendrá que pasar más tiempo. Pero esa comezón que tú sientes es como cuando traes a tu mente los recuerdos negativos de lo que te pasó, de lo que te hicieron, de lo que te ofendieron, de lo que viviste en algún momento de tu vida y que lo traes otra vez a colación. Entonces, es como echarle sal y limón a tu herida y no dejas que se cicatrice, no dejas que se forme esa costra. Hoy en el nombre de Jesús, yo te ruego por sus misericordias que por favor, lejos de estar pensando en lo negativo, en lo que te lastima, recuerda las cosas buenas. Seguro estoy que vas a poder hacer memoria de muchas cosas que has vivido en donde has glorificado el nombre de Dios porque te ha dado la oportunidad de disfrutar muchas situaciones. ¿Sí o no? Después de eso, fíjense, primero, recordar las cosas buenas. Segundo, lo que tú tienes que hacer es seguir alabando a Dios. Acuérdense, eso ya lo escuchamos el día de ayer. La alabanza que levantemos al Dios vivo y verdadero puede ser un oasis en medio de un desierto. Puede ser la tabla de salvación en los tiempos difíciles, mis amados hermanos. Porque cuando alabamos a Dios, cuando lejos de estarnos martirizando, lejos de estarnos flagelando con lo que pasó, con los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, y qué tal y si hubiera hecho esto, y qué tal y si hubiera hecho lo otro, y por qué permití que me dieran esto, por qué permití que hicieran aquello. Todo eso se tiene que ir a la basura, mis amados. Cuando empieces a tener ese tipo de pensamientos, empieza a alabar a Dios. Dile exactamente lo que de tu corazón nazca. Y si quieres, para eso Dios le ha permitido a muchos hermanos en Cristo, para eso está la gran familia de Dios, para que pongas alabanzas y puedas reconocer la grandeza de Dios y alzar tu voz, y vas a ver cómo tus pensamientos empiezan a cambiar completamente. En esos momentos difíciles, en esos tiempos de angustia, alaba al Señor. David en este momento de este salmo, en el versículo 6,
está diciendo, fíjense, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Esa alabanza, mis amados hermanos, sale de lo profundo de su corazón. Él se sentía ya seco como un tiesto, sentía que ya estaba al borde de la muerte, pero cuando empieza a alabar a Dios, mis amados, el Señor empieza a traer a su corazón paz, gozo, tranquilidad, porque viene el agua de vida eterna, mis amados. ¿Se recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Que Él sacia nuestra sed, sacia nuestra necesidad cuando oramos, cuando alabamos, cuando nos ponemos de común acuerdo con Dios y le damos gracias. Entonces, ya quedamos que primero tienes que aprender a recordar las cosas buenas. Después, el segundo paso es alabar a Dios en todo momento. El siguiente paso, el paso número 3, es clamar a Dios pidiendo ayuda. Yo sé que tú ya lo has hecho. Yo sé que diario y a cada momento, en cada instante, estás diciéndole, Señor, por favor, respóndeme pronto, así como David estaba orando, ¿verdad? En el versículo 7. Y le dice, respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. ¿Te has sentido últimamente así? Seguro estoy que sí, en muchas áreas de tu vida. Pero dile también como el rey David, no escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. ¿Se dan cuenta? David se sentía ya a un paso de la muerte. Entonces, ya quedamos. Recordemos las cosas buenas. Alabemos a Dios. Oremos a Dios. Y después de esos 3 puntos viene el cuarto. Ahora, escucha la guía de Dios. Escucha la guía que Dios trae a tu vida. Yo les he mostrado que en mi Biblia normalmente escribo al margen, ¿verdad? A un ladito, y sobre todo al lado de este versículo número 8 de este salmo, en donde dice, señálame el camino que debo seguir. Hoy pídele a Dios que te señale ese camino. Y Dios te está dando ahorita la clave, ¿eh? Yo he escrito un listado, una lista de las áreas en las que necesito desesperadamente la guía de Dios. Y recuerden que les he comentado que a mí me da mucho ánimo voltear mi mirada atrás, volver a leer lo que escribí en su momento en mi Biblia y ver cómo Dios me ha guiado cuando le he pedido esa dirección. Y la verdad es que a mí me ha guiado a veces de manera que van mucho más allá de lo que he pedido o ni siquiera he imaginado cómo me iba a guiar Dios, por dónde el Señor me iba a sacar adelante. Normalmente nosotros pues vemos las cosas a nuestra manera, humanamente, ¿verdad? Y pensamos que si no vamos a poder salir de una manera que ni imaginamos, pues entonces recurrimos a lo que sí conocemos, a lo que podemos. Y de esa manera después volvemos a caer en la tentación, ya sea del alcohol, de alguna droga, del cigarro, de medicamento que entre comillas nos ayuda, pero después nos deteriora peor o nos hace más daño de lo que nos pudo ayudar. Y entonces por eso tenemos que escuchar la guianza de Dios. Y Dios nos saca de una manera increíble. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? De hasta cuando ya Dios nos sacó. Como que nos acostumbramos a estar en esa condición y cuando ya Dios nos sacó de esa situación en la que estábamos, como que seguimos todavía en nuestra mente metidos en ese rollo. Hoy en el nombre de Jesús vamos a declarar que Dios ha traído la guianza a nuestra vida. Estos 4 puntos que acabamos de ver, mis amados, tienen que ser el parteaguas de nuestra existencia. A partir de este momento hay que actuar correctamente. Recuerda las cosas buenas que han pasado en tu vida y decláralas nuevamente en tu condición. Alaba al nombre de Dios.
Levanta tu oración, tu clamor delante del Rey, aunque haya sido repetitivo, no importa. Y después escucha cómo Dios te guía y hazle caso, ¿verdad? Agarra el camino que Dios te está dando. Este es el camino que Dios está dando ahorita. Y por eso podemos hoy levantar una oración y decirle, Señor, escucha mi oración. Mi alma tiene sed de ti, como tierra seca, como el ciervo brama por las aguas. Así mi alma tiene sed de ti, Señor. Muéstrame el camino que he de seguir. Hoy, Padre, yo me refugio en ti. Yo me arrojo a tus brazos, Señor. Y lo hago por el poder de tu nombre. Sácame de este aprieto, Señor. Sácame de esta condición. Sácame de esta angustia, Padre Celestial. Hoy el Señor nos está dando la manera en que Él quiere que salgamos de esa condición. Y bueno, pues esto nos tiene que llevar, mis amados, a el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 6 de los versículos 1 al 17, porque tenemos que aprender a mirar detrás del escenario de la historia. Yo quiero ponerles el ejemplo de lo que estamos estudiando en las mañanas a través del libro de Job. En el libro de Job se nos enseña, en el primero y segundo capítulos, que Dios tuvo una conversación con Satanás y Dios estaba orgulloso propiamente de Job porque era un hombre recto, era un hombre perfecto delante de Dios. Y tenían esa conversación y Satanás le dice, bueno, él es perfecto delante de ti, él es un buen hombre, es recto delante de ti, pues porque tú le has dado todo. Tiene hijos, tiene dinero, tiene hacienda, tiene salud. Y le dice, pero tú quítale eso y vas a ver cómo ya no es tan recto, ya no es tan como tú dices, ¿verdad? Entonces Dios le dice, mira, te voy a dar la oportunidad de que hagas con Job lo que quieras. Solamente guarda su vida, ¿ok? Y entonces Job, pues la palabra de Dios nos enseña que Satanás provoca que Job perdiera a sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Murieron en un solo día en un accidente que se generó. Perdió todo su dinero, perdió todo su ganado, que tenía mucho ganado, perdió la salud, le vino una especie como de lepra muy particular, se allagó, sufrió y sufrió por meses. La palabra de Dios nos enseña que pasaron varios meses sufriendo este hombre Job por la condición. Y estoy comentando esto, mis amados, ¿por qué? Porque llegó el momento en que Job, pues no pecó contra Dios, pero él sentía que Dios lo había abandonado, que Dios ya no escuchaba sus plegarias. Y sus amigos de Job venían y le recalcaban y le decían, es que porque tú pecas, porque tú estás en pecado, por eso te está yendo como te está yendo. Cuando nosotros vemos, pues ellos no comprendían lo que había sucedido en el cielo porque no lo vieron, ¿verdad? Nosotros ahora lo comprendemos porque al leer la palabra de Dios, pues nos enseñan que tras bambalinas, ¿verdad? Dios y Satanás habían tenido esa conversación y Dios lo permitió para glorificar su nombre, porque sabía que Job era un hombre recto y que no se iba a dejar vencer, aún en medio de la calamidad que le estaba pasando. Entonces, estoy comentando esto, mis amados, porque ahora ustedes y yo ya tenemos la oportunidad de ver lo que sucede en el ámbito espiritual. En aquel tiempo, Job y lo que sucedía en el Antiguo Testamento, recuerden que el Espíritu Santo de Dios no estaba en la faz de la tierra. Él venía cuando Dios lo mandaba para hacer alguna actividad en particular y regresaba a los cielos. Pero desde el día de Pentecostés, cumpliendo con una promesa que hizo el Señor Jesucristo,
descendió el Espíritu Santo de Dios y ahora mora en cada uno de sus hijos. Mora en ti, está en tu corazón y está en el mío. Y ahora el Espíritu Santo nos abre el panorama espiritual. Y lo que Job y sus amigos no podían ver, ahora tú y yo lo podemos ver. Tan es así que ahora ustedes y yo podemos leer la bendita palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos da luz para lo que ha de venir. Y por eso tenemos ahora ya la certeza de que la historia de Dios se cumple y se cumplirá completamente. Y que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Que no nos vamos a quedar para siempre como estamos, en esa depresión o en esa angustia o en lo que estamos pasando. No, mis amados. Cristo venció y ahora Dios te está dando esa victoria en el nombre de Jesús. Y entonces esto nos lleva pues a leer el libro de Apocalipsis para entender pues lo que la historia de Dios nos está enseñando. Vamos a mirar ahora detrás del escenario de la historia para comprender posiblemente el para qué está pasando lo que está pasando en tu vida. Amén. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Se acuerdan que vamos en ese viaje con Juan? Y que estamos ahorita en nuestra imaginación, estamos viendo lo que Juan está viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuando el Cordero, ese que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos. Dice la palabra de Dios, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
mis amados, esta bendita palabra de Dios, si bien es cierto que es un tanto difícil poder comprenderla de primera mano, quiero decirles que nos da un panorama de lo que viene a continuación. Recuerden que ya estamos en los tiempos finales. Hay un dato curioso que justamente el día lunes, el día 20 de septiembre del 2021, este lunes que acaba de pasar, la luna estuvo tan roja, de una manera tan espectacular, que sorprendió mucho hasta a los estudiosos de la materia, ¿verdad? A los científicos, porque no estaba considerado que en ese tiempo, que en este día en particular, pudiera suceder ese fenómeno. Recuerden que pues los astrólogos ya tienen la capacidad, ¿verdad?, de estudiar de una manera tan especial el cielo, que predicen propiamente cuándo va a haber un eclipse solar, cuándo va a haber un eclipse lunar, cuándo va a haber la llegada de un cometa, cosas de esa naturaleza. Pero ahora estamos viendo cómo se está acercando el tiempo final a pasos agigantados, mis amados. ¿Por qué? Miren, porque a pesar de las cosas terribles que vemos, que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor, sobre lo que leemos en la historia, pues tú y yo ahora tenemos una gran esperanza. A nosotros, con todo respeto y sinceridad, quiero decirles que no nos debe importar, no nos debe importar lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos la gran esperanza en Cristo. La buena noticia se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, que abre los sellos de la historia. Él está revelando a nuestras vidas aquello que está sucediendo tras el escenario de los sucesos sobre los que leemos y oímos. Entonces, Dios tiene el control de todo. Él sabe perfectamente bien lo que va a suceder a continuación. Y la gloria sea para Él, porque ahora ustedes y yo hemos sido llamados para la vida eterna. Dios nos ha dado la victoria sobre todo esto. Y un día lo veremos ustedes y yo. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el Evangelio está siendo ya predicado a todas las naciones, como punto número 1. ¿Verdad? Y por eso dice ahí el versículo 2 de Apocalipsis 6, al primer jinete se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Esto suena como si fuera el mismo Señor Jesús, que es el conquistador de la muerte, que es el rey coronado del universo, saliendo a proclamar las buenas noticias a las naciones, que está proclamando su evangelio. Y hoy más que nunca estamos viendo, mis amados hermanos, cómo a pasos agigantados está creciendo el evangelio en el mundo entero. El reino de los cielos está creciendo verdaderamente. Y Dios nos está llamando a ser partícipes junto con Él, a proclamar las buenas nuevas, a que tú puedas abrir tu boca con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente y decirle, Cristo es la esperanza. Dios te ama y por lo consiguiente Él quiere que tú vengas a un arrepentimiento genuino, que reconozcas tus errores, que has fallado, que has pecado y que te conviertas al Señor. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá cuando todo mundo sepa de Él, conozca de Él. Y déjenme decirles que hoy más que nunca se está cumpliendo eso. Con estos medios electrónicos que ahora tenemos, la gloria sea para Dios, déjenme decirles que estamos predicando el Evangelio de Jesucristo a muchísimas personas. Ni siquiera nos damos una idea de a cuánta gente le está llegando esta información, estos devocionales, esta bendición. En segundo punto tenemos las guerras y el poder militar que estamos viviendo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 4, que al segundo jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros.
Si ustedes se dan cuenta, mis amados, pues la historia ha estado llena de guerras y violencia. Pues la gente ha buscado dominarse y controlarse mutuamente. Pero cada día que pasa, mis amados, tenemos ahora una condición más crítica, porque la tecnología sigue avanzando. Y ustedes saben que ahorita ya hay armas de destrucción masiva como no hemos podido siquiera imaginar, como no hemos podido ver. Vimos lo que sucedió en 1945 allí con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que hubo una destrucción increíble. Y ahora el armamento que se está construyendo tiene un poder, como no se dan una idea, mucho mayor de lo que pudimos ver en aquel momento. Entonces, estamos viendo que se está cumpliendo cada vez más la palabra de Dios. En tercer lugar, viene la injusticia y la inigualdad, que no nos vemos de igual a igual. ¿Ah? Por eso en el versículo 5 se nos muestra al tercer jinete que tenía una balanza en la mano, porque Dios está viendo la realidad y ustedes y yo estamos viendo la realidad de la injusticia que se está viviendo en el mundo entero. No hay igualdad, mis amados. Hay un primer mundo y de un primer mundo, si ustedes no me dejan mentir, se direcciona hasta el tercer mundo. No hay un segundo mundo, no hay algo que esté entre medio. O son gente muy rica o gente increíblemente pobre. No nos basta más que ver a nuestro vecino del norte, ¿verdad? A los Estados Unidos de Norteamérica. El país, la primer potencia mundial, un país de primer mundo, y nosotros, un país tercermundista, donde todavía estamos en pañales, propiamente dicho, en tecnología, en desarrollo, en muchas cosas. No hay justicia. Hoy vemos más que nunca que no solamente la condición de los países está así. Nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con la gente que nos rodea, hay una injusticia y hay una inequidad, inigualdad increíble. Vemos ahora cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, en donde dice que los precios se habían inflado de tal manera que una libra de trigo se vendía por el salario de 2 días de trabajo, imagínense, 454 gramos por el precio de 2 días de salario. ¿Se imaginan nada más? Nos está mostrando el desastre económico que estamos viviendo, lo que está sucediendo el día de hoy. Mis amados, mientras vemos que algunos viven en una terrible pobreza, otros viven en un lujo increíble. O sea, es algo tremendamente distante. Gente que se está muriendo de hambre y gente que se da el lujo de vivir en una opulencia que ni siquiera nos imaginamos. Y tristemente vemos que esa gente que vive en opulencia no les afecta en ningún momento la necesidad, la angustia de los pobres, de los necesitados. Estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, porque la historia es la historia de Dios. Él sabe lo que va a pasar. Después viene la maldición de la muerte, y lo vamos a ver. Hoy estamos viendo lo que sucede con un simple virus, mis amados hermanos, un ente microscópico. Y por eso el versículo 8 dice que el cuarto jinete se llama muerte y el infierno lo seguía de cerca. Mis amados, la muerte se cobra, ¿verdad? Su pago en la historia. Y al leer la historia de este mundo vemos que pues está llena de violencia, matar a espada, como dice la palabra de Dios, de hambre, esas hambrunas, de enfermedades, lo que estamos viviendo en estos tiempos, esas plagas,
Esas pandemias que de verdad, o sea, es algo increíble ver cómo el infierno sigue a la persona que se infectó y a sus familiares. Hoy con cuánta tristeza vemos la cantidad de gente que ha muerto y que ahora pues los gobiernos muy hábilmente, ¿verdad? Están maquillando las estadísticas porque ahora tienen la instrucción, las personas que manejan esto de la enfermedad de COVID, les están dando la instrucción de que no se reporte en el acta de defunción que falleció por COVID, sino ahora lo llaman una que falleció por una neumonía atípica y de esa manera pues no entra a la estadística para ver la cantidad de gente que verdaderamente está muriendo por estas plagas. Entonces, mis amados, el infierno que sigue a los familiares es algo increíble también ver cómo les entregan el cuerpo emplayado, ¿verdad? Completamente sellado en el féretro y les dan la orden estricta de sepultar a su ser querido sin realizar ningún tipo de funerales. Y la gente se siente mal, se siente triste. Vemos también que estamos ya viviendo otras causas aleatorias de muerte. La palabra de Dios lo describe como las fieras de la tierra, pero curiosamente estamos viendo cómo nuestro mundo se está sacudiendo constantemente, porque los tiempos están cerca, mis amados. Después viene el punto donde la iglesia es perseguida. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 9, los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Bueno, quiero decirles, la persecución de cristianos continúa en el presente. Millones de cristianos por todo el mundo viven con el miedo diario de la policía, de la política, de los vengadores o del estado de represión y de discriminación. Y están sufriendo por causa de su fe en nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Aquí en México, pues no tenemos esa condición, ¿verdad? En Estados Unidos tampoco tienen esa condición, pero vemos que hay países, mis amados hermanos, que de verdad persiguen al cristiano y lo matan. La gloria sea para el Señor cuando por causa de su nombre morimos, porque hay un galardón especial para quien muere defendiendo su fe. Y ahora estamos viendo el principio del fin. Nuestro Señor Jesucristo predijo convulsiones similares a las que se describen aquí. Allí en Mateo 24:8, si ustedes lo quieren leer, dice, todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, estas convulsiones van a incluir sin duda pues, las convulsiones sociales, las convulsiones políticas, así como los desastres naturales que cada vez van a más y a más, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo los 6 sellos pues nos dan una panorámica general de la historia entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué todo esto? Pues porque la historia la escribe nuestro Padre Celestial, mis amados. Y por eso ustedes y yo tenemos que estar ya confiados en que lo que está pasando, pues Dios lo tiene bajo control. Y que, como lo decía mi papá, ¿verdad? Tú y yo no vamos a morir ni un segundo antes ni un segundo después de lo que diga el Señor. Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Tú y yo vamos a sufrir el pasar por las pruebas, por ese crisol que Dios tenga bien hacernos pasar para crecimiento. Y nadie nos vamos a escapar. Y quiero decirte que no eres el único que sufre. No vas a ser el único, ni serás el único o única, ¿verdad? Simplemente estamos dentro de la historia que Dios desarrolló para la existencia del ser humano. Dios nos está creciendo, nos está llevando a una condición en donde simplemente podamos
visualizar todo esto para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Vamos a orar porque el Señor, ¿verdad?, nos haga hacedores de su palabra, que no solamente seamos oidores, que de lo que estamos escuchando, ¿no?, que nosotros nos pongamos manos a la obra. Y si hoy el Señor nos está llevando a que tenemos que recordar las cosas buenas que nos suceden, que nos han sucedido, y declarar las cosas buenas que nos van a suceder, que nos está recordando que debemos alabar a Dios en todo momento, que nos está recordando que debemos orar a Dios, clamar a Dios a través de nuestra condición, y que debemos recordar que en todo momento Dios nos está dando la guianza divina para salir adelante, para crecer, para madurar en el Señor, para que cuando venga todo esto, mis amados, tengamos el espíritu férreo, firme, fuerte. Amén. Vamos a orar para que seamos hacedores de paz, que podamos alimentar al hambriento, que luchemos contra la injusticia, que estemos con los perseguidos y traigamos la buena nueva, la buena noticia de que anticipamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que estamos declarando el principio de un nuevo cielo y una nueva tierra que durarán para siempre, y que allí estaremos incluidos ustedes y yo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo sé que el Señor está hablando a nuestras vidas profundamente. Son temas profundos que tenemos que aprender a analizar, y que paso a paso el Señor pues nos va dando cada día más luz. Tengamos la plena seguridad y confianza de que a Dios no se le ha escapado nada. Ni tu problema, ni tu angustia, ni tu necesidad. Solamente Dios quiere que crezcas, porque Él no te quiere ver enano. Amén. Vamos a orar a Dios. Como les digo, es el tema del día de hoy.